queridos hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy estamos celebrando el jueves de la octava de Pascua. Vamos a meditar la palabra de Dios. En esta oportunidad lo vamos a hacer mientras voy leyendo, vamos comentando. Y si ustedes quieren hacer un repaso después a la palabra de Dios, cada uno lo puede hacer por su cuenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Recordemos lo que habíamos leído en el Evangelio de ayer, el pasaje de los discípulos de Emaús. Tuvieron su encuentro con Dios e inmediatamente regresan a Jerusalén y comienzan a compartir lo que habían visto, cómo habían reconocido a Jesús en la fracción del pan. Y en este momento en que estaban compartiendo la alegría, se hace presente Jesús con un saludo característico de Cristo resucitado: la paz sea con ustedes. Y este es el signo, hermanos, irrefutable de la presencia de Dios. El demonio no puede falsificar este signo, la paz. Este es el fruto de la presencia de Dios, la paz. Muchas veces el demonio podrá hacer algunos signos y prodigios, pero nunca podrá falsificar la paz. La paz es un don de Dios. Y Jesús se presenta saludando: la paz sea con ustedes. Luego dice, Él les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y el asombro, les dijo: ¿tienen allí algo de comer? Lógicamente fue una experiencia tan sorprendente que seguramente los discípulos se quedaron mudos de asombro. Y Jesús tiene que decirles: no tengan miedo, soy yo, miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado. Y en el colmo de la comprobación, Jesús todavía les dice: ¿tienen algo de comer? Como para decirles: oye, no soy un fantasma, he resucitado. Y es que, hermanos, al resucitar Jesús tenía un cuerpo glorioso. Y esto es lo que tenemos que ir entendiendo poco a poco. ¿Cómo será este cuerpo glorioso? Si bien es cierto, un cuerpo glorioso no necesita de comer, pero un cuerpo glorioso será semejante al de Cristo, que se aparecía, que podía aparecerse incluso estando las puertas cerradas. Esto es un misterio que algún día, Dios quiera, nos toque tenerlo cuando resucitemos al final de los tiempos. Dice el Señor, dice la palabra: ellos le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Fíjense que este es un detalle muy importante. Si ustedes revisan todo lo que aconteció en la palabra, en la pasión del Señor, todo estaba escrito en los salmos, en los profetas. El hecho que se repartieron a suerte su túnica, que taladraron sus manos y sus pies, está escrito en los salmos. Hay pasajes que se estaban dando también
del profeta Isaías, cuando Jesús está orando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era un salmo que estaba orando. Y es por eso que cuando muere Jesús, ¿qué cosa dice? Todo está cumplido. Era importante que todo lo que había dicho el Padre, que todo lo que había profetizado las Escrituras, se cumpliera en Jesús. Y es por eso que Jesús resalta este argumento y dice: todo lo que había dicho Moisés y los profetas y los salmos tenía que cumplirse. Y aquí hay un detalle que quiero resaltar. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y esta es otra gracia de Cristo resucitado. Jesús les abre el entendimiento. Esta es una gracia. ¿Saben? A veces tenemos como que el entendimiento está embotado. ¿Qué quiere decir? No entendemos nada, no comprendemos nada. Somos incapaces de entender algunas situaciones, por ejemplo, de dolor. Algunas situaciones que para nosotros son hasta escandalosas. Y es que todo lo que había acontecido en la pasión de Jesús era muy complicado de entender, pensando de que si Dios es un Dios de amor y misericordia, uno se pregunta: ¿y por qué esto? Y a veces en nuestra vida también hay situaciones que no las entendemos, como muchas de estas cosas de esta pandemia. Solo desde la gracia uno puede entrar en el misterio de Dios. Y por eso dice la palabra: les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Hay un salmo que dice, el Salmo 118, dice: me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Una persona que es capaz de hacer una síntesis, de comprender que un sufrimiento X fue útil para algo, significa una persona reconciliada con su historia y que ha sido capaz de ver la mano de Dios en todos los acontecimientos, en los alegres, en los bonitos, en los dolorosos. Por eso que tenemos que pedirle al Señor, mucho más ahora: Señor, abre mi entendimiento para comprender cómo tu mano está cerca de mi vida. Dice, y añadió: así estaba escrito, el Cristo padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión para el perdón de los pecados. Y todos los pueblos, comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio ha sido tomado de Lucas, capítulo 24, del 35 al 48. Por eso, queridos hermanos, yo los invito ahora a hacer un momento de oración y a permitir que Jesús se haga presente en medio de nosotros. Señor Jesús, tú estás vivo y resucitado. Nosotros lo sabemos tantas veces teóricamente, pero a veces estamos como los discípulos, con las puertas cerradas, llenos de miedo. Hoy también nos ha tocado vivir esta experiencia, Señor. ¿Quién lo hubiera pensado? Estamos todos encerrados y con miedo. Y hoy te pedimos, Señor Jesús, que te hagas presente ahí en medio de nosotros, en medio de la comunidad en oración. Hazte presente en nuestra familia, Señor, y regálanos ese don de la paz que solo tú puedes dar. La paz sea con ustedes. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder reconocer tu mano en nuestra historia personal. Ayúdanos, Señor Jesús, a no perder la fe y la esperanza en medio de los momentos difíciles. Gracias, Señor Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso,
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La paz sea con ustedes, hermanos. Sigan adelante, oremos y aferrémonos al Señor, que Él nos va a ayudar a sobrellevar estos momentos duros con otro espíritu. Paz y bien, nos vemos mañana.